En la madrugada del 16 de noviembre de 2012, específicamente a la 1:15 de la mañana, la central telefónica del 911 ubicada en Lake County, Ohio. Para la operadora que atendió el llamado, entender lo que estaba pasando fue sumamente complicado. Al otro lado de la línea, un adolescente en un ataque de nervios apenas parecía ser incapaz de armar una frase coherente. Entre los comentarios casi histéricos de la chica, la operadora pudo distinguir algo que la puso en alerta inmediatamente. La adolescente parecía repetir: «Está apuñalando a mi mamá con un cuchillo y la está golpeando. Está intentando matar a mi mamá». Antes de meternos a fondo, este es el último vídeo que voy a subir a este canal, porque me lo han limitado. Los empezaré a subir a otro llamado Ojo de Pantera. Os dejo el link en la descripción. Os agradecería una suscripción allí, porque aquí dejaré de subir contenido. Continuamos. Gracias a la grabación de esa llamada, sabemos que la operadora de emergencias le costó unos cuantos minutos entender quién era la persona que estaba atacando a la madre de la chica. Tras un par de intercambios más, la adolescente fue capaz de explicar que se trataba de su hermana mayor y dar la dirección de su casa. Ya con esa información, se envió de manera inmediata a la casa no solo un móvil policial, sino también una ambulancia para que diera la atención médica a la víctima. Al llegar, la policía encontró primero a la niña que había llamado, Megan. Tenía 13 años, y como había descrito la operadora del 911, estaba en un profundo ataque de nervios. Mientras intentaban calmarla, Sabrina Zunick salió de la casa uniéndose a los policías y a su hermana menor. Como si todo estuviera perfectamente bien, la chica de 18 años salió con un cuchillo en la mano y empapada en la sangre de su madre. Lógicamente, la policía le exigió que dejara caer el cuchillo al suelo y levantara las manos sobre su cabeza, lo que Sabrina Zunick hizo sin protestar. Tras esposarla, los oficiales de policía se dispusieron a entrar a la casa, encontrándose con una escena terrible. En la habitación principal de la casa hallaron a la madre de las niñas, Lisa Neufeld, de 41 años, que estaba sin vida. Mientras revisaban la escena, escucharon pequeños lamentos que venían de uno de los muebles. Al abrirlo, se encontraron con Hailey, la hija menor de la mujer, escondida. Tenía 3 años y estaba claramente afectada por lo que acababa de pasar. La víctima, Lisa Mary McIntosh, había nacido el 20 de mayo de 1971 en Reynoldsville, una ciudad también ubicada en el estado de Ohio. Una rápida charla con Megan permitió a la policía conocer un poco más de la mujer. La adolescente les contó que su madre se había casado en 2006 con Kevin Neufeld, de 42 años. Les explicó que era su padrastro y que trabajaba como camionero, por lo que en ese preciso momento estaba haciendo una entrega en la zona de Michigan. También explicó que la hija biológica de la pareja era Hailey, quien había nacido en 2009. Sabrina, a quien en todo momento se refirió como su hermana mayor, se había unido a la familia en el verano de 2011 con 16 años. No era la primera vez que la pareja recibía en su hogar niños o adolescentes que buscaban un hogar de acogida. Varios amigos de Lisa declararon que los trataba como si fueran sus propios hijos y aseguraba ser una excelente madre para ellos. Cuidar de niños y adolescentes en condiciones desfavorables era una vocación propia de Lisa, quien era trabajadora social y que se especializaba en casos de abuso infantil. Lisa realmente estaba comprometida en ayudar a los niños y Sabrina era un ejemplo de ello. La chica, que había nacido el 27 de octubre de 1994 en un pueblo cercano a Cleveland, también en Ohio, y desde un principio su vida tuvo bastantes complicaciones. Sus padres, Susan Edwards y Mark Zunick, eran adictos a sustancias ilegales, y el consumo problemático de sustancias los llevaba a tener problemas con la ley bastante seguido. Obviamente aquello no era un ambiente seguro ni sano para que la niña creciera, por lo que tras varios incidentes con la ley, la custodia de Sabrina fue entregada a su abuela, Emma Calley, pasando a vivir con ella en su casa en Lake County, Ohio. Si bien el cambio fue positivo en varios aspectos, la convivencia de Sabrina con su abuela no fue sencilla. A medida que iba creciendo, la niña fue desarrollando comportamientos complejos como reflejo de los turbulentos que habían sido sus primeros años de vida. Por consejos de sus profesores, Sabrina fue evaluada psicológicamente y allí se le diagnosticó una serie de trastornos mentales: bipolaridad, síndrome de déficit de atención, ansiedad, depresión e incluso algunos otros que fueron empeorando a medida que la niña crecía. Según Sabrina fue entrando en su adolescencia, la salud de su abuela fue desmejorando notoriamente y se hacía cada vez más complicado para la mujer poder controlar y manejar a su nieta, que muchas veces, debido a sus problemas de salud, actuaba de forma errática o incluso violenta. Finalmente, en 2008, cuando Sabrina tenía 14 años, la situación se volvió insostenible para la anciana mujer, quien dejó de que su nieta entrara al sistema de menores. Sabrina pasó los siguientes 2 años de hogar en hogar de acogida, hasta que finalmente conoció a los Neufeld.
A diferencia de otros posibles adoptantes, el matrimonio no se había acobardado al conocer el pasado un tanto complicado del adolescente y mucho menos al descubrir el estado de salud mental. Genuinamente deseaban ayudar a Sabrina. Querían darle una mejor vida para que pudiera tener la estabilidad que necesitaba para mejorar su salud mental. Cuando llenaron la solicitud de adopción, la respuesta fue casi inmediata. Parecía ser la opción perfecta para Sabrina, así que les concedió su tutela de forma bastante veloz. Y en un principio pareció haber sido la mejor opción correcta, ya que poco después de haberse incorporado a la familia Neufeld, la conducta de Sabrina mejoró considerablemente. Reflejo de eso eran sus buenas notas escolares y que incluso había empezado terapia por su propia voluntad. Desde un principio, la adolescente se adaptó muy bien a la familia. Se llevaba bien con las dos hijas del matrimonio y también con ellos. Sin embargo, esa armonía no duró demasiado en el hogar familiar. Los primeros indicios de problemas surgieron como discusiones entre Sabrina y Lisa. La adolescente empezó a rebelarse contra la mujer. Discutía sus decisiones, se negaba a cumplir con las reglas que Lisa establecía para ella y a menudo también le echaba en cara que no la trataba de la misma forma que a sus hijas biológicas. Mientras las discusiones entre ellas se volvían casi cotidianas, la relación entre Sabrina y Kevin fue volviéndose cada vez más cercana. Pero pese a los conflictos y tensiones cada vez más fuertes en la casa, Lisa se mantuvo cuidando del adolescente hasta que cumplió la mayoría de edad a finales de 2011. Sabrina tenía la posibilidad de irse de la casa e iniciar su vida como adulta, pero decidió no hacerlo. Se sentía feliz en la casa de los Neufeld y les preguntó si podía quedarse con ellos. Lisa y Kevin aceptaron pensando que las cosas podrían mejorar desde entonces. Sin embargo, como ya deben imaginarse, eso no sucedió. Pronto la convivencia se convirtió todavía más complicada que antes. Sabrina no escuchaba nada de lo que Lisa le decía y argumentaba. Le decía que era lo suficientemente grande como para tomar sus propias decisiones. El ambiente era tan conflictivo que Lisa incluso llegó a comentar a sus amigas que haría a Sabrina irse de su casa cuando comenzara en 2013. Después de todo, la chica ya era una adulta. La idea de Lisa nunca llegaría a hacerse realidad, ya que su hija adoptiva le quitó la vida antes de que pudiera siquiera expresarle su deseo de que abandonara la casa. El día 16 de noviembre, Kevin estaba trabajando en una ruta por la que las niñas y Sabrina habían quedado bajo el cuidado de su esposa, Lisa. Como era ya costumbre, apenas un rato después de que Kevin se fuera de la casa, empezó una discusión bastante fuerte entre Lisa y Sabrina. Tras calmarse un poco y mientras Sabrina era llevada a comisaría, Megan, la hija mayor de Lisa, fue capaz de declarar a la policía cómo habían ocurrido los hechos. La niña de 13 años contó cómo después de esa situación, al anochecer, las cosas parecían haberse calmado, y todo continuó sin que sucediera mayor inconveniente. Eso hasta entrada la madrugada, que la despertaron los gritos de su madre. Asustadas, tanto ella como su hermana menor corrieron a la habitación de su madre, donde desde provenía sus pedidos de auxilio. Cuando entraron al dormitorio vieron cómo su hermana mayor apuñalaba con vehemencia a su madre. Megan ordenó a su hermana menor, Hailey, que se escondiera, a lo que la niña obedeció, ocultándose en uno de los armarios de la habitación. Una vez que se aseguró de que su hermana menor estaría segura, llevó toda su atención a Sabrina y a pedirle que dejara de atacar a su madre, pero la mayor parecía ni siquiera escucharla. Los médicos forenses fueron capaces de comprobar parte del relato de la niña. Evidentemente, el crimen había sido de los más violentos. De hecho, Sabrina le había asestado casi 200 puñaladas a Lisa. No había duda de que había sido un crimen de ensañamiento, pero había algo en toda la historia que a los detectives no terminaba de convencerles. Pese a que la relación entre la víctima y su homicida no era la mejor, un episodio tan violento parecía ser exagerado para el tipo de discusiones y problemas que se daban normalmente entre ellas. Sin embargo, Sabrina tampoco proporcionó ninguna información que permitiera a la policía explorar esa teoría. Desde que fue arrestada en la casa familiar, admitió haber sido la persona que había acabado con la vida de su madre, y por lo menos en los primeros momentos posteriores al homicidio no demostró interés en colaborar con los investigadores, lo que le llevó a pensar que había actuado en un momento de furia en la que sus trastornos y dificultad para manejar sus emociones la habían superado. Mientras Sabrina esperaba por su juicio, la policía intentaba entender por qué realmente había decidido acabar con la vida de su madre adoptiva. La familia de Lisa comenzó a pensar que había algo más tras su muerte. El viudo de su ser querido, Kevin, no parecía estar pasando un mal momento pese a la manera trágica en la que su esposa había perdido la vida. Megan, en especial, notó que su padrastro no parecía estar dolido. Manejaba todo como si se tratara de un simple trámite y no la muerte de su pareja. Estas sospechas se mantuvieron durante varios meses antes de que Sabrina decidiera hablar con la policía. Habían pasado 10 meses del crimen cuando se comunicó con los detectives de su caso. Les dijo que estaba dispuesta a hablar siempre y cuando obtuviera un trato con la fiscalía. Sus condiciones eran sencillas. Quería ser elegible para la libertad condicional.
Pedía que después de cumplir con 30 años de condena, pudiese tener la posibilidad de recuperar su libertad en vez de ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de salir. Era un trato que las autoridades consideraron lógico, por lo que accedieron con la esperanza de poder entender qué era lo que realmente había sucedido y por qué había acabado de manera tan brutal con Lisa. Lo que les contó fue impactante. Sabrina empezó su historia confirmando las sospechas que los detectives ya tenían. Desde la primavera de 2011, ella y su padrastro, Kevin, habían empezado una relación sexoafectiva. Incluso dio detalles de cómo su relación fue cambiando hasta llegar a un punto en que tenía relaciones todas las mañanas en el auto del camionero, cuando éste la llevaba a la escuela, ya que en ese momento la chica tenía todavía 17 años de edad. Kevin le aseguró una y mil veces que estaba enamorado de ella y no de Lisa, asegurando que deseaba separarse de la mujer y crear a Hailey con Sabrina como su madre. Constantemente les decía ese tipo de cosas al adolescente, aunque nunca hizo un esfuerzo real por divorciarse, lo que naturalmente llevó a que Sabrina le preguntara por qué no iniciaba el divorcio si ya no amaba a su esposa y quería una vida con ella. Fue entonces que Kevin le explicó que un divorcio era un proceso complicado, que él iba a alejar a Hailey de todos ellos. Si bien su primera respuesta tuvo que ver con su hija y la tendencia de la misma, según fueron pasando los meses, el hombre le reveló la verdad a Lisa. Tenía varios seguros de vida con pólizas millonarias, en total sumaban $800,000. Un dinero con el que él y Sabrina podrían empezar su vida soñada en compañía de la pequeña de 3 años. En palabras de Sabrina, Kevin le había dicho que Lisa tenía más valor sin vida que con vida. Es decir, según los dichos de la acusada, habría sido idea de Kevin acabar con la vida de su víctima. Con esa nueva información en su poder, los detectives decidieron recurrir a la compañía de seguros. Querían averiguar si Kevin era el beneficiario de las pólizas y si ya se había hecho el dinero. Descubrieron así que Kevin se había puesto en contacto con la aseguradora solo 9 horas después de que la policía le hubiera notificado el fallecimiento de su esposa. Su primer instinto no había sido lamentar la pérdida de Lisa, sino cobrar el dinero, lo que parecía confirmar la historia de Sabrina. Pero eso no era todo. La policía solicitó acceso a registros telefónicos tanto de ella como de Kevin para conseguir mayor evidencia de la relación que mantenían. Comprobaron así que los dos intercambiaban una cantidad exagerada de mensajes de texto y llamadas, teniendo el último contacto poco antes de que comenzara el brutal ataque contra Lisa. La acusación de Sabrina y la evidencia parcial que habían obtenido de la relación que mantenían se citó a Kevin para declarar y preguntarle directamente sobre su participación en el deceso de su esposa. Como era de esperarse, Kevin negó rotundamente la versión de Sabrina y afirmó que no tenía absolutamente nada que ver con la planificación de la muerte de Lisa. Incluso aseguró que nada de lo que Sabrina había confesado había sucedido. Según él, la joven era muy inestable mentalmente y había inventado en su cabeza una relación con él que nunca había existido en la realidad. Por supuesto, los detectives no creyeron nada de su historia y lo detuvieron bajo 7 cargos, uno por conspiración por cometer un homicidio y otros 6 en referencia a haber mantenido relaciones con una menor de edad. Sabrina Zunic ni siquiera llegó a tener un juicio, ya que en agosto de 2014 se declaró culpable del cargo por homicidio agravado. Como bien había negociado con la fiscalía, fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de recuperar su libertad después de cumplir 30 años de sentencia. Es decir, que podrá ser elegible para recuperarla en el año 2042, cuando va a tener 47 años de edad. Kevin mantuvo su inocencia en todo momento, por lo que él sí fue llevado a juicio. Allí su equipo de abogados argumentó que no existía evidencia concluyente contra su cliente, a no ser por la palabra de Sabrina. No tenían testigos o evidencia biológica como ADN que confirmase las palabras de la chica. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Ohio llamó a declarar al Estado a Sabrina y la muchacha repitió la historia que previamente había contado a los detectives. Frente al jurado, la chica de 20 años contó cómo Kevin le había dado instrucciones claras de cómo quitarle la vida a Lisa y cómo preparar la escena. Pero eso no fue todo. Una de las amigas de Sabrina, llamada Autumn Pavik, declaró a la corte que el mes de octubre de 2012 su amiga le había preguntado si conocía a algún sicario. Me preguntó si era capaz de conseguirle un sicario. Dijo que Kevin y Lisa iban a divorciarse, pero que Lisa valía más muerta que viva. Poco después, Sabrina decidió que quería hacerse cargo del asunto ella misma. Frente a toda la corte declaró que el día 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó como siempre a la escuela y cuando estacionó, le contó que había tenido una fuerte discusión con Lisa y que iba a acabar con su propia vida si no lograba divorciarse pronto de ella, o Lisa perdía la vida. Fue entonces cuando Sabrina le dijo que ella misma se encargaría del asunto. Otro de los testimonios claves fue el del forense Joseph Andrew Fellow, quien fue el encargado de llevar a cabo la autopsia. El médico forense repitió en su informe en el estrado, determinó que la herida mortal había sido lo que había perpetrado la mandíbula de la víctima. La puñalada había sido infligida con tanta fuerza que había llegado a perforar la arteria carótida,
pero esa no era la única. También había encontrado una herida sumamente letal en su pecho. La misma había penetrado el colapso y su pulmón. Informó que los dos de sus dedos habían sido prácticamente apuntados, y esta y otras heridas eran consideradas por el forense como defensivas. El doctor determinó que la causa del fallecimiento eran múltiples heridas por puñaladas, habiendo un total de por lo menos 178 ubicadas entre la cabeza, el cuello, torso, extremidades que habían dañado los músculos, venas y órganos internos. El ataque había sido tan violento que el cuchillo se había doblado. Además, la fiscalía también llamó a declarar a diferentes personas del entorno de Lisa, quienes confirmaron que en los meses previos a su muerte, la mujer había estado actuando rara. Una de sus compañeras de trabajo, Erika Gaiter, testificó que en los últimos meses Lisa había actuado demasiado distraída. En el día antes de que los hechos ocurrieran, Erika había ido a casa de los Neufeld para entregarles comida. Cuando Kevin la recibió, actuó especialmente extraño. Por ejemplo, no tenía fotos de Lisa en la heladera como antes, sino de Sabrina. Además, describió que en el funeral el hombre no había demostrado ninguna emoción. Erika Gaiter no fue la única persona que el fiscal llamó a declarar al estrado. Además de tomar la declaración de varias otras personas del entorno de Lisa, se llamó también al oficial de policía Ranford Mulexan, quien había estado en la casa cuando Kevin había llegado horas después. El oficial declaró que el viudo no parecía estar en lo absoluto perturbado y, por el contrario, le había dicho que había visto cosas como esas muchísimas veces, exigiendo saber cada detalle de lo que había pasado, incluso aquellos macabros momentos. Uno de los detectives del caso, Brian Jackson, testificó que fue el primero en hablar con Kevin y le exhortó a que no entrara en la habitación, ya que todavía no había sido limpiada. El detective coincidió en que Kevin no había mostrado ninguna emoción e insistía en que quería ver sus propios ojos la escena del crimen. La fiscalía también llamó a declarar varias personas en relación al dinero de las pólizas de vida. La corte pudo escuchar cómo esa misma mañana Kevin llamó a la oficina de su esposa para preguntar por qué trámites y papeles necesitaba obtener para lograr cobrar la póliza. Era como si nada además del dinero le importara. Jim Reynolds, uno de los encargados de recursos humanos de la empresa Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba, testificó que el 16 de noviembre, es decir, el mismo día que Lisa había perdido la vida, el viudo llamó a su empresa para avisar que quería llenar una solicitud para obtener una póliza de su esposa. La fiscalía fue capaz de demostrar que Kevin hizo todos esos seguros que Lisa tenía. Se demostró así que Kevin había cobrado un cheque por la suma de $249.542,34 por un seguro de la compañía Guardian Life y otro por $150.286 que correspondían a otro seguro de vida de la compañía Farmers Insurance que había sido contratado en el año 2009. Con ese dinero, el hombre había terminado de pagar la casa en la que entonces había vivido con sus hijas y Lisa. Pero eso no fue lo único que hizo, sino que también se dio una serie de lujos incluso exagerados. Por ejemplo, compró varios autos de lujo, una casa en Florida y tomó varias clases de vuelo. Con toda esa información, el jurado deliberó por casi 10 horas antes de llegar a un veredicto. Lo hallaron culpable de los 11 cargos que se le acusaban, 6 correspondientes al hecho de que había tenido relaciones con una menor, 3 por ser cómplice de un homicidio y 2 por conspirar para cometerlo. Kevin fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de salir en libertad condicional después de 30 años efectivos en prisión. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Sabrina fue la única responsable o que Kevin también mereció la misma pena que ella? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.